Estrategias didácticas, diversidad y educación inclusiva en contextos desfavorecidos, en especial con poblaciones emergentes que necesitan atención. Hablamos con las profesoras. Cristina Sánchez Romero es profesora del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la UNED. Ella además es la secretaria académica del Máster Oficial sobre Tratamiento Educativo de la Diversidad en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y además nos acompañan las profesoras Blanca Valenzuela y Manuela Guillén. Ellas son profesoras de la Universidad de Sonora en la División de Ciencias Sociales en Hermosillo. Y bueno, en concreto dentro del posgrado integral en Ciencias Sociales. Muy buenos días. Buenos días. Y gracias por acompañarnos de nuevo en este tiempo de radio, porque bueno, hemos estado hablando hace relativamente poco tiempo pues de las intervenciones que han tenido en ese congreso Interstratic en la UNED, en este gran encuentro que reúne a profesores de distintos países y en especial del ámbito iberoamericano. Y hoy, Cristina Sánchez Romero, vamos a hablar en ese marco de las asignaturas que usted coordina, tanto desde la perspectiva de la materia de la formación y el desarrollo profesional del educador social, como desde la perspectiva de la materia estrategias didácticas en contextos desfavorecidos, porque tenemos aquí a 3 expertas en estos aspectos. Entonces, si le parece, comenzamos por una breve introducción al tema que hoy nos propone. Bueno, pues muchas gracias. Hemos venido este grupo a presentar sobre el contexto desfavorecido, sobre la problemática que hay en la intervención desde la perspectiva de los profesionales que están trabajando en este contexto. Concretamente, desde los educadores sociales, y luego las compañeras van a hablar de la contextualización en México, también de los trabajadores sociales a la hora de intervenir en contextos en desventaja socioeducativa. Bueno, cuando hablamos de población emergente, ¿a qué nos estamos refiriendo, Manuela Guillén? De acuerdo, bien, pues en el caso nuestro, en México, llamamos población emergente a población en el contexto urbano, a población de nueva llegada, digamos, a los contextos urbanos, que suelen ser población proveniente de zonas rurales, inmigrantes nacionales y extranjeros. Los primeros son aquellas personas, familias que se mueven de algún punto de la geografía mexicana a nuestra región, que es el estado de Sonora en el norte. Y a los extranjeros sería la población que emigró a los Estados Unidos y que vuelve de nuevo a su país de origen y queda situada en esta región. Bueno, y también nos referimos a la población indígena, que tenemos varias etnias de diferentes grupos étnicos indígenas y que se encuentran asentados en la capital del estado de Sonora, regularmente en cinturones de miseria, que se le llama, a los alrededores de la ciudad. Y bueno, esta sería, para el caso nuestro, nuestra población emergente, que está situada desde luego en condiciones de riesgo, no solo educativo, riesgo social, económico, desde distintos enfoques, pero el educativo es uno muy importante. Cristina Sánchez Romero. Yo quería aportar que esa parte de esa población emergente que nos está comentando Manuela, nosotros en el grado de Educación Social, concretamente por la definición de ANECA, estamos diferenciando 2 tipos de poblaciones, las que necesitan atención en ese contexto. Estas son las poblaciones en riesgo social, que por definición de ANECA son aquellas personas que se encuentran en situación de abandono, negligencia, maltrato, o colectivos de población que por sus características o circunstancias encuentran especiales dificultades para esa inserción socioeducativa o también inserción laboral, etcétera. Y otro tipo de población, también definida desde ANECA, en situación de desadaptación social, que son aquellas situaciones, pues por ejemplo, de delincuencia, de marginación, de exclusión, que puede ir asociadas a diversas problemáticas. En sí, esa población emergente es a la que nosotros atendemos y donde, por ejemplo, la profesora Blanca tiene algunos datos
que nos podría facilitar del contexto de México. Efectivamente, porque la profesora Blanca Aurelia Valenzuela pues lleva además muchos años investigando en este campo y especialmente pues investigando sobre los niveles más básicos, sobre la educación básica. Así es, ciertamente, bueno, el hablar de exclusión social no podemos dejar de lado a los niños, a las niñas, a los jóvenes, al adulto mayor, que forman parte pues de estas poblaciones emergentes en las cuales, bueno, en México son poblaciones en situaciones de riesgo que requieren precisamente de programas de intervención que les permita modelar un buen proyecto para la mejora de la calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, ahorita que comentaba Manuela sobre el fenómeno migratorio en México, pues viene a provocar un particular tipo de convivencia entre las culturas, ya que en cierta manera la migración y los flujos migratorios son un reto y una preocupación para la sociedad mexicana. En los últimos años este fenómeno se ha incrementado significativamente y especialmente en Sonora, en México, que formamos parte de la zona fronteriza con Estados Unidos. Estamos ubicados, es un estado que está ubicado en la parte norte de nuestro país. Entonces, por ejemplo, el porcentaje de población no nativa que va sumando una migración, según el último censo, se eleva a un 17.3% del total. Entonces, son cifras que van en crecimiento exponencial constantemente. Entonces, de alguna manera, esto nos da una idea de que el origen de los que están migrando a nuestro estado, pues provienen de estados de diferentes estados de México. Y bueno, de tal forma que hoy en día tenemos un total de 78,545 personas que viven en Sonora, procedentes de diferentes estados del país, ¿no? Según los datos que tenemos de INEGI. Incluso, por lo que nos está comentando, pues también hijos de emigrantes que quizás retornen a México a través de ese estado de Sonora, que quizás provengan de otras culturas como puede ser la anglosajona de Estados Unidos de América. Así es, entonces estos flujos migratorios pues generan indocumentados, ¿no? Indocumentados, por supuesto, en Estados Unidos que van buscando pues una mejoría en su calidad de vida, pero estos vienen después de retorno, ¿no? A nuestro estado y se quedan ahí ubicados en Sonora, ¿no? Pues con la idea quizás de volver a intentar cruzar la frontera para Estados Unidos, ¿no? La verdad es que es muy interesante y bueno, pensando en el contexto español, pues hay algunas cuestiones que podemos, digamos, pues asimilar y aplicar en programas aquí en España, sobre todo pensando que vivimos en un mundo pues multicultural. Por eso me gustaría que ahora que les pido que nos hablen de los factores de riesgo, que hablemos primero de una manera general, factores de riesgo que pueden darse o producirse en cualquier sociedad de las que estamos acostumbrados a tratar, de nuestro ámbito occidental. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo con carácter general, Manuela Guillén? Bueno, en el caso, yo me voy a referir al caso mexicano. Los factores de riesgo están muy relacionados con las características que yo indicaba hace un momento de la población que está en riesgo. La pobreza es un factor de riesgo muy importante. Hay que tener en cuenta que en México el 60% de la población nacional vive en condiciones de pobreza según los últimos censos. Claro, no se trata de un solo tipo de pobreza, hay pobreza identificada como pobreza moderada, pobreza extrema. Estar en condición de pobreza extrema, alrededor de 40%, de ese 60%, el 40% está en condición de pobreza extrema, que significa que sus ingresos económicos a lo sumo permite satisfacer, y a veces ni es posible ello, la necesidad de alimentación. Entonces, eso, por supuesto, es un factor de riesgo muy importante para efectos educativos, sin duda. Hay niños, por ejemplo, que tienen problemas de aprendizaje derivados de una mala alimentación, que se duermen en clase,
que no pueden acudir a la escuela porque ayudan a los padres en las labores del campo, en el caso de los jornaleros agrícolas, que hay muchos jornaleros que se les llama golondrinos porque se mueven a lo largo y ancho de todo el país según están vigentes ciertos cultivos. Y en Sonora, que hay producción de vid muy importante, entonces hay grupos de estas características que se sitúan en Sonora, pero luego se mueven a otro estado, y estos niños tienen fracaso escolar sin duda, en parte por esta movilidad. Luego, hay otros factores de riesgo de corte general en el caso mexicano, que son factores socioculturales relacionados con cuestiones de prácticas, costumbres. Esto de que los niños en las comunidades indígenas, los niños trabajan desde muy temprana edad junto con los padres en labores del campo, o el asunto del idioma, niños que hablan pues el yaqui, el mayo, o otras lenguas de más del sur de México, y que esto supone una desventaja en el ámbito educativo, porque el tiempo que el niño dedica en aprender el castellano, que es el idioma en que se imparten los cursos a nivel de primaria, secundaria, en todo el sistema educativo, pues a ellos los coloca en desventaja, en una fuerte desventaja. Entre que aprenden el idioma, entre que tienen que irse a trabajar a otro sitio o porque los padres se mueven. En el caso nuestro, esos serían los factores de corte general, aunque hay muchos otros, ¿verdad? Digamos como los básicos, los que básicos podemos entender y compartir, porque les estaba escuchando y bueno, en este momento en sociedades como la española, pues también estamos sufriendo ese índice de pobreza que cada vez se ha ido incrementando más en los últimos años, y que afecta especialmente a los niños, a los colectivos más desfavorecidos, que en este caso pues son los niños. Y vemos también pues el otro problema que nos estaba comentando, los temas socioculturales. Son muchos los factores, pero quizás también es importante tener en cuenta el tema del idioma, porque ya no solamente por las propias lenguas del país, sino por las lenguas que hablan pues las personas procedentes de otros países, y que en España pues también son considerables las personas que provienen de otras culturas, de otros países, y cada vez son más los niños en edad escolar que hablan su idioma materno y tienen que enfrentarse en la escuela pues al castellano. No sé si, Cristina, algún apunte en este sentido, o directamente le preguntamos a Blanca Valenzuela. Bien, pues un poco más por esos factores de riesgo, que en este caso, bueno, pues estamos hablando con dos profesoras de la Universidad de Sonora, de la División de Ciencias Sociales, que además de ser docentes e investigadoras en ese posgrado integral en Ciencias Sociales, pues llevan muchos años investigando, yo creo que casi 2 décadas, podría decir, en estos temas de la diversidad, de la educación inclusiva y, bueno, sobre todo de los riesgos para la inclusión educativa en el contexto de la educación primaria. Bien, lo que tiene que ver con la inclusión educativa no puede quedar al margen de lo que sería una educación intercultural, ¿no? Entonces, esta diversidad cultural, de alguna forma, cada vez se cobra mayor relevancia, manifestándose como un medio donde los individuos y los grupos pues se expresan en un lugar determinado, ¿no? Siendo la educación intercultural un medio de contacto para la diversidad cultural. En este caso, cuando nosotros nos referimos al tema de, por ejemplo, de la niñez migrante, existen cifras pues que realmente nos llaman bastante la atención y nos convocan precisamente a los educadores sociales, a los investigadores sociales, a tener, bueno, que atender estas poblaciones en condiciones de emergencia, ¿no? Condiciones de vulnerabilidad,
Por ejemplo, en Sonora es un estado fronterizo, como lo comentaba, los niños han ascendido a 11.215 menores que son repatriados y se quedan, bueno, en algún lugar, precisamente más que todo en Nogales, que es una ciudad fronteriza con Estados Unidos. Entonces, el fenómeno migratorio y en migración viene a matizar la diversidad cultural y, en cierta medida, en la zona fronteriza, pues emergen condiciones económicas, sociales y políticas distintas y con ello también un matiz intercultural, ¿no? Entonces, que exige en cierta forma también que los modelos educativos no pueden permanecer ajenos a esto y tienen que abocarse a estudiar e investigar para conocer esas nuevas formas de estructura social para abordar la interculturalidad en el fenómeno migratorio. Es uno de ellos, pero es uno de los tantos que tenemos en nuestra sociedad tan compleja, ¿no? Entonces, es curioso pues observar que muchas veces nosotros, los mismos mexicanos, los mismos sonorenses, segregamos a los mismos mexicanos y les digo porque en Sonora no solamente tenemos población inmigrante propia de nuestro país, sino también ecuatorianos, colombianos, peruanos, etcétera, pues otros conciudadanos también de otros países, ¿no? Y me va a permitir una pregunta, Blanca Valenzuela, porque sé que han investigado y siguen trabajando en este campo y directamente pues han recabado información de los propios educadores, de los propios docentes. Estaba pensando que además de tener en cuenta pues estos riesgos para la inclusión educativa en el contexto de la propia educación y del propio sistema educativo, pues también las familias de estos niños y de estos jóvenes requieren una atención por parte de los educadores, porque muchas veces, si no, podemos agravar incluso la exclusión. Así es. ¿Cómo trabajan en el tema de las familias? Bien, estamos nosotros adentrándonos precisamente a explorar el contexto familiar también, donde ocurren, bueno, la variable indispensable en atención a la diversidad genera también una multiculturalidad también de fenómenos de tipo social que tienen que ser atendidos pues por los investigadores sociales, ¿no? En este caso, en las familias referidas como una familia de migrantes o como una familia de jornaleros que vienen, como decía ahorita la doctora Guillén, los golondrinos, que también son familias que se dedican a trabajar en los campos agrícolas que hay en el estado de Sonora, porque Sonora es un estado también de producción agrícola bastante importante en la economía nacional. Pues también eso da una particularidad del tipo de problemáticas que la familia afronta, ¿no? Socialmente, que tiene que ver precisamente con la violencia, con el bullying escolar, con el maltrato infantil, entre ellas. Bueno, son algunas de ellas, pero es un matiz muy importante de problemáticas que aquejan a la familia mexicana, ¿no? Bueno, si les parece, como el tiempo de radio va muy deprisa, hablamos del perfil de los educadores y aunque, bueno, pues estamos hablando más de la sociedad mexicana y en concreto de lo que sucede en el estado de Sonora, yo creo que puede ser interesante para nuestros oyentes y especialmente para los estudiantes de la Facultad de Educación el conocer otros contextos y ver cómo están trabajando allí los educadores sociales. No sé si Cristina, Blanca o, en este caso, pues yo creo que Manuela Guillén por alusiones, porque antes nos hablaba precisamente de esas poblaciones que había que atender y que además eran muy diversas. Yo quería comentar, en este caso, destacar la importancia del contexto y la identificación de los factores de riesgo en cada uno de los contextos, porque justamente estamos hablando con dos profesoras que nos están contextualizando una situación en Sonora, en México, y que esos factores de riesgo también se podrían analizar, pues por ejemplo, a nivel mundial, a través de la Organización Mundial de la Salud. Las notas de prensa ya nos dan esos factores de riesgo en la infancia,
en los jóvenes y en las personas adultas. Concretamente, para trabajar en estos contextos, el educador social o el trabajador social debe partir de la identificación del contexto, de analizar las características del mismo, de describir esa población a la que va a dirigir, en este caso, su acción didáctica. Entonces, yo creo que Manuela puede decirnos también, dentro del punto de vista que un educador social aquí en España, como viene definido, su función desde la prevención y la compensación de las dificultades que tienen este grupo de personas, y luego otras subcompetencias que también desarrolla a través de sus funciones, como puede ser favorecer la autonomía de las personas, como puede ser favorecer la participación de los grupos individuos, etcétera, que vienen definidos por el libro blanco de ANECA sobre el grado de educación social y pedagogía. Entonces, en este caso, en el grado de educación social, prevenir y compensar esas dificultades, verla en el contexto, por ejemplo, de México, cómo desarrollan esa intervención. Bueno, antes de nada, una aclaración, porque a veces estamos utilizando términos que tienen significados diferentes según los contextos. Entonces, mi pregunta va en el sentido de una aclaración. En España está muy definida la profesión de educador social. Son muchos los ámbitos y los campos en los que trabaja, pero como profesión está muy definida y tiene un papel también dentro del sistema educativo en los centros educativos. En México, ¿cómo es el perfil profesional de un educador social? Manuela Guillén. Muy bien. Bueno, yo comentaba hace un momento con Cristina que a nivel de licenciatura, además del posgrado al que te has referido, yo imparto ciertos cursos en la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Sonora. En el caso nuestro, el trabajador social sería quien realiza esa función educativa que mayoritariamente en España la realiza el educador social. De tal manera que aunque el perfil profesional del trabajador social es variado, dado que no solo está formado para ser educador social, sino también para intervenir en otros ámbitos sociales, este profesional es el que realiza fundamentalmente la labor de educador social. Inclusive me atrevería yo a decir que la naturaleza más importante que permea su formación es precisamente la de educador social, porque cumple con esta función en el ámbito propiamente educativo, pero también del sistema educativo, pero también en el ámbito de la salud, en el ámbito de las adicciones, dentro del campo de la salud, en el ámbito laboral, en todos los ámbitos de desempeño profesional. Y fundamentalmente la intervención educativa del trabajador social, en el caso nuestro, tiene que ver de principio de partir, como ya decía también Cristina, del reconocimiento de un contexto, de hacer un diagnóstico del contexto y un diagnóstico sociocultural de las poblaciones que le permitan pensar en propuestas de acción que llevará a cabo de la mano con la población afectada. Es decir, no solo se trata de identificar la problemática que hay en un contexto, sino de pensar en acciones a llevar a cabo, pero acciones que en sí mismas cumplen una función educativa, porque de lo que se trata es de que el sujeto afectado se involucre de lleno en esas acciones, aprenda, digamos, el camino para que en su momento pueda realizar esta misma práctica por su cuenta en forma autónoma, sin necesidad de tener el apoyo directo, como lo tiene al principio, por parte del trabajador social, que en realidad es un educador social. Me van a permitir una nota simplemente pensando en nuestros oyentes, porque por primera vez en este curso 2015-2016, pues en la UNED se ha puesto en marcha ese grado combinado, en este caso, para educadores sociales y para trabajadores sociales, con lo cual a través de una serie de pasarelas, pues es posible que una persona consiga esos 2 grados dentro de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, porque a veces
la academia separa, pero la profesión une, y yo creo que son unas profesiones muy vinculadas. Bueno, pues retomamos el tema del perfil de los educadores, porque yo creo que con este esbozo que nos ha hecho la profesora Manuela Guillén y los apuntes que nos ha hecho Cristina Sánchez Romero, pues yo creo, Blanca Valenzuela, que si nos habla del perfil de los educadores, aunque sea en ese contexto de la Universidad de Sonora y especialmente del Estado de Sonora, yo creo que va a ser muy útil también para el perfil de los educadores en general y pensando sobre todo en los estudiantes de este grado de educación social. Sí, como lo comentaba la doctora Guillén también, en México no existe estrictamente un título pues que se denomine de esta forma, ¿no? Como educador social. Entonces, lo que viene siendo la responsabilidad de educar socialmente a los niños, a las niñas, a los jóvenes, pues queda precisamente en la atribución al profesorado en los diferentes niveles educativos, ¿no? Entonces, el básico pues es clave precisamente para las trayectorias de futuro. Entonces, necesariamente creo que los diseños curriculares, los modelos educativos tendrán, bueno, que reconfigurar estos nuevos formas de abordar lo que tendría que ver con la educación intercultural, ¿no? Entonces, es una tendencia que en cierta forma busca precisamente la transformación de las prácticas educativas. Entonces, en cierta medida creo que tenemos que adentrarnos en procesos de formación intercultural con unas nuevas tendencias que orienten esas identidades en el profesorado y que puedan identificar y buscar un trabajo más inter y multidisciplinar que lleve pues a los nuevos paradigmas para abordar los procesos socioeducativos, ¿no? Entonces, en México digamos que estamos todavía rezagados en estos nuevos paradigmas. Habría que retomar esta nueva propuesta que tiene la UNED para revisarla, ¿no? Bueno, pues en este punto estamos en Radio 3 de Radio Nacional de España, en los programas de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El tiempo de radio es limitado, pero gracias a las tecnologías y en especial a Internet, pues tenemos el canal UNED, canal.uned.es, donde vamos a seguir conversando un poco más sobre, en este caso ya no solo el perfil de los educadores, sino la intervención socioeducativa. Estamos hablando con Cristina Sánchez Romero, es profesora del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales en la Facultad de Educación de la UNED, y con las profesoras Blanca Aurelia Valenzuela y Manuela Guillén Lujigo, que son profesoras de la Universidad de Sonora en la División de Ciencias Sociales en Hermosillo, en México. En nuestro contexto, en España, ANECA es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones. ANECA desarrolla diferentes programas para llevar a cabo su actividad con el fin de integrar nuestro sistema en el espacio europeo de educación superior, garantizando la calidad a la enseñanza superior y muy particularmente a las universidades españolas, tanto en el contexto nacional como en el internacional. Bueno, y tras esta pequeña pausa, retomamos el tema del perfil de los educadores, porque me gustaría, Cristina Sánchez Romero, que nos hablase un poco de las funciones del educador, pensando sobre todo en los estudiantes del grado de educación social y también de ese grado combinado, pero bueno, de momento en los estudiantes del grado de educación social. Bueno, realmente el perfil de los educadores sociales viene definido y nosotros tenemos que respetar lo que es la definición de ANECA, sobre todo en este caso en contextos vulnerables, en contextos desfavorecidos. La función principal es la de prevención, compensación de dificultades de la estructuración de la personalidad e inadaptaciones sociales a través del desempeño de diferentes funciones. Ese desempeño de diferentes funciones que nosotros podemos encontrar definidas por
el libro blanco, pues se encuentra desde favorecer la autonomía de las personas, potenciar búsqueda de información y comprensión en y del entorno, desarrollar un espíritu crítico, favorecer la participación de grupos, favorecer el cambio y la transformación social, y todo eso, bueno, y muchas más funciones especificadas que vienen a contribuir lo que es la compensación de esa desventaja socioeducativa que se encuentran estas personas en situación de vulnerabilidad, en situación de desventaja, en situación de riesgo. Entonces, su intervención, como decía anteriormente, debe partir de esa identificación del contexto. En este caso, pues dado el perfil que nos acaba de describir la profesora Cristina Sánchez Romero, pues el tema de la intervención socioeducativa es prioritario. Me gustaría que hablásemos un poco ya pues de cuestiones concretas, porque aunque el perfil de un trabajador social en México es un poco, digamos, diferente, entre comillas, a lo que la academia dicta para un educador social, pues es también un profesional que tiene que desempeñar esas dos funciones, por un lado la de educación social y por otro lado la del trabajo social. ¿Qué nos pueden decir en el campo de la intervención socioeducativa? Manuela Guillén. Muy bien. En el caso nuestro, aunque en México no hay un libro blanco, debo decir que consultamos mucho el libro blanco español y que gran parte de los atributos que ha comentado la profesora Cristina, pues los seguimos también en el caso de México. Pero, dadas las características particulares de nuestro contexto, al que yo me refería hace unos momentos, son tres las acciones o el perfil de que los trabajadores sociales, que son los que hacen la actividad educativa en ámbitos no formales, digamos, deben de reunir. El primero de ellos es sin duda el que les ofrece el plan de estudios que cursan, ¿verdad? La parte conceptual, metodológica sobre la diversidad, la desventaja, los entornos carenciados, etcétera. Pero hay una fuerte presencia de tres elementos que son, y que los fomentamos a propósito y los vamos siguiendo muy de cerca quienes somos profesores, que tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con los procesos de empatía, con que el profesional sea un sujeto que es capaz de ser empático, capaz de ser sensible y sobre todo capaz de ser formador para la independencia, que se dice pronto, que es un asunto muy complejo, pero ese es un atributo muy importante que fomentamos y esperamos que los profesionales los desarrollen, porque de lo que se trata, como también comentaba hace un momento, es de fomentar procesos de autonomía en medio de todo este escenario de carencia, de desventaja, que resulta muy complejo, claro, que el sujeto carenciado y en desventaja se haga responsable de sí mismo en una sociedad donde históricamente ha sido tutelado por el Estado, es decir, está muy acostumbrado a recibir y un poco a dejar en los demás la responsabilidad de su propio destino. Bueno, al hilo de lo que está comentando me viene una frase que muchas veces nos han dicho aquí educadores sociales. Lo ideal sería que desapareciese el educador social en un momento dado y que la persona fuese totalmente autónoma para poder desarrollar su proyecto de vida, claro, en todos y cada uno de los ámbitos, tanto personales como sociales, como por supuesto económicos, laborales. Claro. Pero vivimos en una sociedad muy compleja donde, bueno, pues como nos hablaban antes, esas poblaciones emergentes que nos dibujaban con carácter general, pues yo creo que siempre va a haber necesidades y siempre va a haber esas poblaciones que requieran de una intervención. En este caso estamos hablando de intervención socioeducativa. Blanca Valenzuela, me gustaría que nos dibujase un poco esos ámbitos de la intervención socioeducativa ya para concluir, y si hay algún proyecto o algún programa concreto que estén desarrollando en Sonora, en el estado de Sonora, para atender pues esas necesidades. Son complejas, son poblaciones muy diferentes, quizás no se deba de generalizar
como estoy haciendo ahora, pero en el tiempo de radio, que no da para mucho más, me gustaría un apunte sobre estas cuestiones. Bien, en este tipo de actividades las instituciones juegan un papel fundamental porque son las que vienen a delinear las políticas educativas, ¿no? Y en cierta forma hay que sujetarnos también a los planes y a los programas institucionales. Entonces, en México, en el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, pues considera precisamente lo que tiene que ver con atención a las comunidades o a los sectores desfavorecidos y con una propuesta incluyente para esos sectores, ¿no? En Sonora existe una nueva transformación también educativa que emana precisamente de los planes de gobierno estatal y que va en búsqueda pues de atender y darle fondo a este tipo de problemáticas emergentes, y que en cierta forma esto también por la emergencia y lo que caracteriza los nuevos problemas sociales pues son muy dinámicos. Entonces no podemos quedarnos en una situación estática o en un modelo plenamente identificado, sino que esos modelos también van variando. Entonces estas acciones socioeducativas sin duda pues requieren de un desarrollo profesional del docente que ha de cultivar precisamente una empatía, como lo decía la doctora, pero también que se enfoque precisamente lo que tiene que ver con las culturas y esa diversidad cultural, ¿no? Entonces, necesariamente se requiere mejorar, establecer los diálogos para propiciar esa competencia intercultural que hay que desarrollar en los nuevos perfiles socioeducativos de los educadores sociales, ¿no? Entonces, parte de ello estamos nosotros trabajando precisamente con la doctora Cristina Sánchez y con el doctor Medina y la doctora Domínguez, pues tratando pues de tomar precisamente lo que ellos han investigado, retomar sus conceptos sobre la formación del profesorado e impulsar este tipo de programas con profesores mexicanos, con profesores sonorenses, ¿no? Entonces, pues en América Latina sin duda hay una serie de problemas que tienen que ver y que aquejan precisamente a los niños, a las niñas, y que tiene que ver con la educación, pero que también tiene que ver con la problemática que aqueja a los adultos mayores. Entonces, ese tipo de problemáticas, a mí me sorprendía bastante los datos que revisando en México, el adulto mayor es considerado a sus 60 años. Entonces, las cifras van creciendo fenomenalmente también a través del tiempo, de tal forma que en el 2050 vamos a tener 1 a 1, un joven por un adulto mayor. Entonces México va a ser también un país de adultos mayores. Entonces hay que buscar nuevos modelos precisamente para la producción. Entonces los educadores sociales no podemos permanecer al margen de esto que se avecina y de estas poblaciones que emergen con ciertas características. Entonces hay que empezar a estudiarlas para poder abordar modelos socioeducativos que nos permitan intervenir y tener una propuesta alternativa que nos permita resolver la calidad de vida de estos sectores. Y además, por lo que nos están diciendo, siempre va a ser un trabajo en equipo entre distintos profesionales, no solamente los propios profesores que ejercen como tales en los centros educativos, sino además los trabajadores sociales, los educadores sociales y otros muchos profesionales. Simplemente, no sé si alguna otra anotación, porque hemos llegado al final de nuestro tiempo y bueno, solamente decir que tienen suerte porque en las sociedades europeas, pues en este caso la población envejece y además tan deprisa, que desde luego no vamos a llegar a 1 a 1 entre los mayores y los jóvenes, con lo cual pues tendremos que esmerarnos todos en ese trabajo en equipo para formar una sociedad inclusiva donde todos tengamos cabida en este siglo XXI y sobre todo una sociedad multicultural, porque muchos de los problemas que nos han esbozado y bueno, que circunscribíamos pues en ese caso a ese territorio fronterizo, pues también en nuestros contextos más próximos, estoy pensando en grandes urbes como pueda ser Madrid, Barcelona, Sevilla o cualquier otra ciudad, pues también tenemos esos territorios fronterizos en los mismos barrios y por supuesto en las distintas regiones. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro. Sin distancias, una producción del Centro de Medios Audiovisuales de la UNED para el canal UNED, con enlaces de interés sobre los temas propuestos. canal.uned.es.